Hola amigos, muy buenas tardes, soy Iraida Villasmil y gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en la tarde de hoy. Pues sencillamente me voy a meter en un tema que, lejos del análisis que todas las tardes trato de compartir con ustedes, el tema político, reflexivo de nuestras situaciones desde ese punto de vista, pues sin dejar de mencionar la importancia que ha tenido una obra donde el gobernador Pablo Pérez no solamente ha puesto el corazón, sino el esfuerzo económico, porque reinaugurar una vía tan importante como Los Aticos, no solamente por lo que ha significado en el esfuerzo monetario para la gobernación. Ustedes saben que las vías ahorita están supuestamente por la quitada de la descentralización en manos pues del gobierno nacional, pero si esperamos eso pues se nos caen, y sencillamente asumió el reto y después de superar una cantidad de problemas no solo técnicos sino también acuerdos, sobre todo con los aspectos de hidrolago y varios, digamos, oficinas que deberían estar como más bien todas metidas y concentradas, porque esto es beneficio para todos, beneficio para la ciudad, beneficio para el colectivo. Pues yo he querido invitar en la tarde de hoy, sin entrar en el tema técnico de cuánto costó, cuánto es lo que ha significado para nosotros desde la historia, Los Aticos, y la importancia que ha tenido pues este rescate de una vía tan de verdad determinante para la vida de los maravinos como es justamente Los Aticos. El doctor Kurnagel, director del Acervo Histórico, me acompaña hoy porque quería empezar por ahí. ¿Qué significa históricamente o ha significado históricamente Los Aticos? Porque no es hablar de la vía, es hablar lo que ha significado Los Aticos desde el comienzo del nacimiento de Maracaibo y su importancia histórica y el emblema que constituye pues toda esta vía que está alrededor de este sector que se denomina Los Aticos. Y es un gusto tenerlo, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias a ti por haber tenido esta deferencia y precisamente permitir que yo como representante del acervo platique un poco sobre eso. Los Aticos originalmente no pasaba por allí, sino pasaba por lo que llamamos hoy en día Aticos por arriba. Ese era el viejo camino real de los españoles, era la salida de la ciudad hacia el interior, hacia el hinterland. Entonces, esa parte de la ciudad era sumamente importante, era el desahogo de la ciudad. La ciudad terminaba en el Puente España. Ahí el casco central, el casco viejo de la ciudad. Imaginémonos por un momento Maracaibo chiquitico. Bien chiquitico. Bien pequeño, bien recién fundado. Y entonces, la salida era eso. Luego, o sea que la parte de arriba, desde que estaban los españoles, Aticos por arriba, era existía. El camino viejo que usaban para salir al sur, a Perijá, a todas las personas, a todas las cosas que habían. Entonces, esa vía, ese sector que todavía no se había desarrollado, poco a poco se fue desarrollando. Ahora, ¿por qué fue hacia el lago? Correcto. Porque el lago tiene un problema, una cosa muy importante para la ciudad. En aquel entonces, Maracaibo no tenía cloacas, Maracaibo no tenía acueducto, Maracaibo no tenía desahogo y la gente vivía en una especie de casas pareadas. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezan a llegar después de la independencia los extranjeros en la Venezuela que yo llamo del café, ellos buscaban mejorar su estándar de vida, sus condiciones de vida, tener un lugar cerca del lago donde poder usar el agua del lago, aunque el agua del lago nunca fue bebible, sin embargo el lago era tan bueno, era el reservorio de agua dulce más grande de América, que se usaba para bañarse, para regar, para limpiar, o sea, todo lo que era la sanidad y la higiene personal. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo chiquito, en Los Aticos, porque yo soy atiquero, yo soy arriaguero, nos bañábamos en la bañera y cuando el agua chupaba el agua del lago, el motor, ajá, las sardinitas chiquitas se metían en la bañera y nos bañábamos con las sardinas. ¡Ay, qué cómico! Sí, no puede ser. Entonces, por supuesto, mira qué cosa tan bonita. Eso la gente no sabe de eso. Y por el otro lado, también podías tener en esos aticos, en esos atos pequeños, por eso es que se llaman Los Aticos, podías tener tu vaquita controlada por que no tuviera tuberculosis, los cochinitos para que no tuvieran tenia
o todas las enfermedades que tenían, las gallinitas, los huevos que ponían, el gallo, los burros para poder transportar, los caballos, las mulas, etcétera. Entonces tú tenías la oportunidad, porque eso no lo podías tener en el casco de la ciudad. Claro. Entonces tenías agua, tenías los servicios y además de eso, a la orilla del lago tú tenías la posibilidad de transportarte con unas lanchitas. Cuando empezaron ya las lanchitas de motor o los bongos o las barcazas, te transportabas al otro lado del lago. Al otro lado, no, y a la ciudad, al trabajo. Ah, claro, por la orilla. Por la orilla te ibas al trabajo, no, porque no había vía. Poco a poco empezaron a construir la vía paralela al Camino Real de los Españoles para bordear los Hatos, y entonces eso, ahí hay fotos donde se ve que no está asfaltado. Y entonces lo primero que hicieron en 1800, finales del siglo XIX, fue construir el tranvía de mulas. Y hay retratos que era precisamente para llevar a la gente. ¿Por qué? Porque el único lugar de aprovisionamiento que había en la ciudad era el mercado principal, donde está Elías Bermúdez hoy en día. Claro. Eso era lo que llamaban Ventorrillo. Entonces ahí iba todo el mundo, ricos, pobres, grandes, gordos, chiquitos, enfermos, mujeres, hombres, todo el mundo tenía que ir porque sí al mercado. Claro. Entonces había toda esa gente. Y por eso que los Aticos quedaba como a un paso, si uno lo ve ahora. Además, eso era un lugar de esparcimiento. Fue entonces la primera, vamos a decir, el primer aledaño urbanístico que se fue creciendo hacia el sur de la ciudad. Después fue el Milagro, como continuación de esa orilla, como continuación del barrio del Empedrado, que era un barrio de clase media. Y entonces, ¿dónde vivía antes la gente así pudiente? Vivía en el centro, alrededor de la Plaza Bolívar, en la calle Venezuela y en la calle 100. Pero ahí no habían condiciones sanitarias buenas. Entonces, por eso es que la gente fue buscando la orilla del lago, porque el lago le da, o sea, era la vida. Coincidimos exacto, el agua, el fresco, los muchachos podían correr, la higiene y la posibilidad de tener algo más. Y tener entonces, por supuesto, las barbacoas. En las barbacoas tú sembrabas el perejil, sembrabas la cebolla, el tomatico, el pimentón, todo lo que producía el trópico maracucho, y las pocas flores que se daban, por ejemplo, el chipe, la berbería, las trinitarias que se daban, que no las podías tener difícilmente en el casco viejo de la ciudad. Vamos a identificar, y fíjense ustedes qué bonito poder tener estas historias que son tan nuestras y que definitivamente no dejemos pasar, porque cada vez que transitemos por el Atico, recuérdenos que ya venía desde el pasado y la historia un sistema de comunicación, de vida, claro, y de vida. Eso la gente empezó a decir, bueno, buscando, el ser humano busca siempre mejorar. Claro, ya venimos con más en la tarde hoy a propósito de este interesante tema con el doctor Kurt Nagelfund Yes.